¿verdad? Bíblicamente, cómo usted puede tener paz con Dios. Amén. Y entonces nos dice la palabra de Dios en Mateo 28 y el versículo 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, este privilegio maravilloso que tú nos das, Señor, un día más de vida, Señor. Señor, podemos respirar el aire que tú nos das, Señor, y podemos, Dios mío, podemos disfrutar con nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos. Podemos, Señor, un día más tú nos das la oportunidad, Señor, Dios mío, Padre, Señor, y gracias por la salvación de nuestra alma, Señor, que un día estábamos perdidos sin esperanza y hoy, Señor, hay esperanza para nosotros, Señor. Dios mío, oramos, Señor, que mientras, Señor, Dios mío, yo les cuento a los hermanos, Dios mío, Señor, de nuestro mensaje a Paraguay, Señor, Dios mío, que tú toques el corazón de alguien que esté aquí, Señor, que no te conoce, Señor, Dios mío, Jesucristo, o que quizás tenga un mal entendimiento de lo que es conocerte a ti, Señor. Ayúdale, Dios mío, Señor, glorifícate tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Hay gozo, hermano. Gozo, hermano. Amén. Bien, hermano. Entonces, hermanos, que el gozo de hoy sea, hermano, que alguien le entregue su vida a Jesucristo. Amén. Que dice la Biblia que cada vez que alguien se entrega a Cristo, hermano, hay fiesta en el cielo. Mire la importancia, hermano, de un alma venir a los pies de Cristo. Que los ángeles hacen fiesta, hermano, ven. Y a veces yo digo, oye, estos hermanos solo se la pasan de fiesta en fiesta, ven. Pero mire, los ángeles también, hermano, los ángeles se la pasan de fiesta en fiesta. Yo le estaba contando al pastor, hermano, cuando llegamos a Paraguay, nosotros fuimos, si se acuerdan ustedes, se estaban abriendo las ventanas en el tiempo del virus, la pandemia de COVID, ¿verdad? Del COVID y Paraguay estaba cerrado, no podíamos entrar a Paraguay, estábamos ansiosos de llegar a Paraguay y entonces se abrió una ventana y nosotros en esa ventana que se abrió y los vuelos empezaron a volar otra vez a Paraguay, nosotros nos fuimos, nos montamos en un avión, nos fuimos y esas primeras semanas llegó un hermano y me dice, pastor, hay un hombre que está enfermo de cama. Y él pidió que fuera un pastor a verlo. Y él no quiere que vaya un sacerdote, él quiere que vaya un pastor. Y nadie quiere ir. Todo el mundo tiene miedo del asunto del COVID. La gente tenía miedo de acercársele a los que estaban enfermos. Y me dice, ¿usted se atrevería a ir? Y yo le dije, seguro, vamos. Me dice, pero pastor, está enfermo. Yo le dije, mira hermano, el Señor me mandó acá y si el Señor me mandó acá es para hacer la voluntad de Dios, lo que sea, hermano. Vamos. Y entonces fuimos, hermano, y llegamos allí a aquella casita que tenía aquel señor, una casita viejita. Las paredes estaban así llenas de esa lama negra que se le pone en las casas cuando se le mete la humedad. Y la luz en su cuarto era una luz muy bajita, casi no se veía adentro. Y estaba acostado él en una cama, tendido allí en aquella cama que se había hasta hundido la cama de él estar postrado
cuando me empecé a preguntar, me dijeron que lo que él tenía era cáncer, no era el COVID. Y entonces pues ya yo dije, amén, gloria a Dios, estoy a salvo. entonces yo empecé a hablarle a aquel hombre me dice su hermana que había estado postrado ya por un año en su cama, no se levantaba de la cama, todo se le hacía ahí en la cama, pero él le había pedido que fuera un pastor y empecé yo a hablarle de la esperanza que hay en Cristo, empecé a hablarle del cielo, empecé a hablarle de las mansiones gloriosas que nos cuenta la Biblia, de la presencia de Dios en el cielo, hermano, de los ángeles, de las calles de oro, el mar de cristal, hermano. Y luego le dije yo, si usted no le entrega su vida a Cristo, usted va a ir al infierno, un lugar de tormento y de fuego y de oscuridad y de profundidad y de tinieblas. Y aquel hombre me decía que sí. Yo le pregunté que si él quería aceptar a Jesucristo como su Salvador y él me decía que sí, pero yo dudando de que él me estaba entendiendo, yo insistía en que él tenía que creer en Jesucristo, que él tenía que poner su fe en Jesucristo. Él decía que sí y finalmente yo le dije, vamos a hacer una oración entonces por su salvación. Me dice que sí, oramos por su salvación y cuando terminé la oración, él como que se animó y se levantó, se sentó en la cama y puso las manos así con una sonrisa bien grande. No tenía dientes en la boca, pero con una sonrisa bien grande. Él dijo que sí, que estaba bien con Dios. Y la hermana de él me dice, qué raro, porque nunca, pues ya hacía un año que él estaba acostado ahí en la cama, no se había levantado. Y yo le dije, bueno, pues así trabaja Dios y la salvación produce gozo, hermano, mucho gozo, Y hermano, y nos fuimos a la casa y al otro día llega el hermano y me dice, hermano, ¿sabes qué? El hombre que aceptó a Cristo ayer se murió hoy y se fue con el Señor, amén. Hermano, qué esperanza maravillosa, qué glorioso, hermano. El mensaje que nosotros llevamos es un mensaje de esperanza. Y aquí, hermano, Jesucristo nos ordena y nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá en Marcos capítulo 16 y el versículo 15, Marcos lo mira de otra forma, lo mismo que dijo Jesucristo. Dice que Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados hermanos. Entonces, amados hermanos, la esperanza que hay en Cristo, amados hermanos, es el mensaje de salvación. Nos dice en Romanos capítulo 1, amados hermanos, el apóstol Pablo, allí él dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 1 y el versículo 16, dice el apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, hermano, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, amados hermanos. Entonces, el evangelio, amados hermanos, y de eso yo quiero hablarte, del evangelio, amados hermanos, el evangelio de Cristo, amados hermanos, ese mensaje, evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Hay buenas noticias para Paraguay, hay buenas noticias para ti hoy, hay buenas noticias, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu alma, querido hermano, y es a través del evangelio, amados hermanos. Es un mensaje, el evangelio es un mensaje. Mire, en Primera de Corintios, amados hermanos, y el capítulo
15, amados hermanos, nos dice de la siguiente manera, ¿verdad? No es Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 15, amados hermanos, nos dice Segunda de Corintios, se me perdió el Primera de Corintios. A ver, ¿me ayudan? Ya la busco, no se preocupe. Sí, perdón, era Primera de Corintios capítulo 15, es que me fui al 16 y se me extravió ahí. Primera de Corintios capítulo 15. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, amados hermanos, acerca del evangelio que estamos hablando. Dice así: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, hermanos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste en vano, hermano, amén. Entonces dice, porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo dice, lo que yo recibí de Cristo, yo se lo estoy dando a ustedes. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, hermanos, el evangelio es un mensaje que se le transmite a otra persona, que quiere decir buenas noticias, porque para que nosotros podamos recibir esas buenas noticias, tenemos que primero entender nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición es terrible y horrible, amén. Porque nos dice la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 3, nos dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 3 y el versículo 10. Como dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie aquí perfecto como para poder decir que Dios le va a recibir en gloria porque él es una buena persona. Porque no hay justo ni tan siquiera uno. Y déjame decirle, hermano, una cosa. Hay muchas personas que están asistiendo a una iglesia pensando que porque ellos van a la iglesia, que porque ellos están fieles asistiendo a una iglesia, que Dios le va a recibir en la gloria. Pero Dios dice que no hay justo ni tan siquiera uno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú no puedes pensar que porque tú seas bueno, que porque te portas bien, que porque eres dadivoso, porque ayudas a los pobres, Dios te va a recibir en gloria. Porque mire, hermano, hay muchas personas que piensan así, porque se muere alguien que no iba a la iglesia, que nunca aceptó a Cristo, pero rapidito dice, ay, él era tan bueno, ay, él le ayudaba a la gente. Que Dios dice que descanse en paz, que descanse en paz. No, comenzó el tormento. Tristemente, ¿verdad? Parece que es duro, pero es la verdad.
Es duro, pero es la verdad. Hoy en día hay muchos jóvenes que se están muriendo, se están endrogando, se están muriendo por las drogas, se están muriendo por toda clase de, algunos se están quitando la vida porque no tienen paz, porque no hay esperanza para su vida y se quitan la vida, o porque se metieron en algún tipo de juego donde le hicieron un reto y ellos cumplieron ese reto y perdieron su vida. Y piensa la gente que se van a ir al cielo porque era joven, porque era guapo, porque era una niña linda. Pero en el cielo no se va por ser bueno, al cielo no se va por ser un buen chico, una buena chica. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Esa palabra muerte no es muerte física, porque la Biblia dice que todos vamos a morir, todos vamos a pasar. Nuestra alma se va a salir de este cuerpo, pero nuestra alma va a seguir viviendo, va a seguir existiendo, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es un ser que existe para siempre. Y cuando Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo un muñeco de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en un alma viviente. El alma viviente que vive para siempre. El alma va a vivir para siempre. Tu cuerpo se va a deshacer en la tierra, pero tu alma va a seguir viviendo. Y Dios dice en su palabra que o vas al cielo o vas al infierno. En Lucas capítulo 16, el Señor Jesucristo dice, porque para el tiempo Jesucristo todavía no había ascendido al cielo, todavía el precio del pecado no se había pagado y por lo tanto las almas que estaban confiando en el Mesías que no había llegado todavía se iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, pero allí en el lado del seno de Abraham dice que había un vacío entre un lado y el otro, y al otro lado allá estaba el infierno. Y dice la Biblia que murió el rico y fue sepultado y abrió sus ojos en el infierno, y Lázaro también se murió, y dice que los ángeles vinieron y llevaron su alma al seno de Abraham. Entonces, hermano, cuando Jesucristo habla de eso, habla, amados hermanos, de un lugar de tormento y de fuego, donde el alma va a estar ahí viviendo y existiendo para siempre, por toda la eternidad. ¡Qué horrible lugar! Un lugar que Dios no lo hizo para el alma viviente. Dios lo hizo, dice la Biblia que Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles. Tú no tienes que ir al infierno. Hoy hay buenas noticias para ti. Hay buenas noticias. Mira, tú no puedes vivir una vida perfecta. Pero hay uno que pagó el precio. Hay uno perfecto que dio su vida, pagó el precio para que tú puedas tener perfección delante de Dios. Amén. Tú puedas tener perfección. Entonces, hermanos, nos dice la Biblia, allá nos dice la palabra de Dios, id y predicad el evangelio a toda criatura. Las buenas nuevas de que hay esperanza para tu vida, de que hay salvación para ti. Es gratuita, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Nosotros llevamos, hermanos, el mensaje que Paraguay tiene es de que tienen que hacer sacrificio, de que tienen que portarse bien. A los niños se les dice que sean niños buenos, a las niñas se les enseña que sean niñas buenas, que se porten bien. Fuimos a una escuela católica y les dijimos que queríamos presentarle a los niños, les queríamos presentar, hablarle de Dios, y nos dijeron que sí, hablen de Dios. Le hizo, pero le pedimos una cosa, háblenle de buenas morales,
háblenle de cómo comportarse en la sociedad, háblenle de ser buenos niños, háblenle de ser buenas niñas. Sí, seguro, le dijimos nosotros, le vamos a decir eso. Y le dijimos, ¿verdad? Le dijimos, ustedes son pecadores, ustedes están, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la única esperanza que tú tienes es Cristo Jesús, hermano, y tuvimos muchos resultados allí en aquella escuela. Y el evangelio es, hermano, es que tú tienes que saber, jóvenes, ustedes tienen que saber, tienen que entender claramente, tienen que entender que Dios dice que no hay justo ni tan siquiera uno, que tú no puedes decir que tú eres una buena persona delante de Dios. Cuando te miras en el espejo de la palabra de Dios, tú no puedes decir que tú eres perfecto, que tú has violado la ley de Dios, porque dice la palabra de Dios que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, hermano. Entonces hemos violado la ley de Dios y ningún hombre, ninguna mujer es suficientemente perfecta para estar en la presencia de Dios. Y por lo tanto hay un castigo. 3 cosas. Número 1, soy un pecador que he violado la ley de Dios, que merezco un castigo, que es pasar la eternidad separado de Dios. Y el que vive separado de Dios, déjame decirte que es un infierno estar separado de Dios. Porque mientras vivimos aquí ahora, mientras tú vives y tú dices, pero yo no tengo a Dios, yo no he recibido a Dios en mi vida, yo no creo en Dios, yo no tengo a Dios en mi vida y yo soy feliz y yo tengo dinero y yo tengo carro y yo tengo esto y yo tengo lo otro y yo tengo todas las cosas que yo quiero. Yo me recuerdo antes de que Dios me llamara al ministerio, hermano, y yo no era salvo y yo me creía que todo lo que tenía era porque yo tenía 2 buenas manos, que con mis 2 buenas manos yo hacía buen trabajo. Yo era no sé cómo le dicen acá, chapista de auto, reparar autos. Y yo era yo trabajaba para los dealers, yo trabajaba para la Toyota, para la Ford, para la Chevrolet, trabajaba para esos dealers que requerían, yo tenía todos mis certificados. Un día fui a buscar este trabajo a la Toyota y me encontré con el supervisor y el supervisor me dice, le dije, yo vengo a buscar trabajo y me dice, qué bueno, me dice, lo siento, pero ahorita no estamos agarrando personal. Entonces, me dice, pero si quieres, deja tu información ahí y me dice, tú tienes, se llama ASE, son los certificados. Y yo le dije, sí, tengo los certificados del ASE. Y se da la vuelta y me dice, párate. ¿Tú tienes los certificados? Sí. Me dice, mira, espérate, voy a hacer una llamada. Hizo una llamada y viene para atrás y me dice, mira, vamos a hacer una excepción. Te vamos a dar el trabajo. Solo porque tenía los títulos. Entonces, yo me creía que, porque yo hacía trabajo que yo lo tenía todo, pero se me había olvidado que todo lo que tengo viene porque Dios me lo da. Toda la sabiduría, toda la fuerza, todo lo que tenemos es de Dios, hermano. Entonces dice la Biblia que el sol sale para los buenos y para los malos, que la lluvia cae para los justos y los injustos. Entonces, no es lo que tú tengas, es que tú puedas creer lo que Dios dice. Porque dice Dios aquí en el libro de Marcos, dice así, dice,
Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, hermano. Amén. Entonces es creer en Jesucristo. Estás dispuesto hoy de reconocer tu condición, que eres un pecador, que tus pecados te separan de un Dios santo, y estás dispuesto hoy de creer en Jesucristo y hacer a Jesucristo el Señor y Salvador de tu alma. Es la pregunta para ti hoy. Es la pregunta para los paraguayos cuando vamos y le decimos: hay esperanza para tu vida, pero tienes que creer. Y esa palabra creer no es simplemente decir, pues yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Bueno, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Ellos creen, pero ellos creen diferente a como Dios dice que tú creas. Ellos creen que hay un Dios porque ellos lo han visto mejor que tú y yo. Ellos lo han visto en toda su gloria y en todo su poder, han visto a Dios, amados hermanos. Ellos creen que ellos están enjuiciados por Dios a pasar la eternidad en el infierno, y por lo tanto ellos tiemblan ante la presencia de Dios. Pero cuando Dios dice que creas en Él, Él está diciendo que si tú estás dispuesto a poner tu vida, poner toda tu fe en lo que Él dice a través de su santa palabra, amén, y tú creer lo que Él dice. Mira lo que dice en Hechos capítulo 8, hablando Felipe con el etíope. Dice que después que Felipe le predicó el evangelio al etíope, después que él le predicó el evangelio, dice la Biblia que ellos llegaron a cierta agua, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, mire la respuesta de Felipe: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Entonces, mire hermano, es poner tu fe, tu confianza, que tu seguridad no esté basada en tus sentimientos. Que tú no digas que tú eres salvo porque es que el pastor predicó un mensaje y se me pararon los pelos y yo creí el mensaje del pastor. No es creer el mensaje del pastor. Es creerle a Dios, es creer en Jesucristo, es recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. El único que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Él pagó el precio por tu alma. Él descendió del cielo, como nos dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te puedes imaginar el amor de Dios para ti? Porque si tú lees ese versículo, tú lo puedes personificar. Porque de tal manera amó Dios al hermano Mojica, que dio a su unigénito hijo. Mira, hermano, si no hubiera nadie más en este mundo, si hubiese sido yo solo el único que existiera en este mundo, Dios iba a enviar a Jesucristo para que Jesucristo diera su vida por mí en la cruz del Calvario y pagara el precio que, amados hermanos, yo jamás podré pagar, hermano. No importa lo bueno que sea, no importa todo lo que yo dé en este mundo, amados hermanos, para mi salvación, yo no puedo pagar la salvación. Tú no puedes pagar la salvación. La única esperanza que tú tienes hoy es Jesucristo. Solo Jesucristo, amados hermanos. Mire, hermano, yo nací en una casa cristiana. Yo nací en una casa cristiana y yo comencé con
Mi primer diosito era portarme bien. Ese era mi primer santo. Ese era uno de los santos que me llevaba al cielo. Era que yo tenía que portarme bien. Y luego, cuando fui creciendo, me presentaron el otro diosito mío, el ser dadivoso, ayudar al pobre, al menesteroso, al afligido. Ese era mi otro diosito. Y después me presentaron mi otro santito, la iglesia. La iglesia y sus doctrinas, la iglesia y todo lo que ella enseñaba. Y yo era tan orgulloso con esos dioses. Esos eran los dioses que me iban a llevar al cielo. Y después me presentaron a Jesucristo como mi tercer Dios, perdón, mi cuarto Dios. Y yo creía que yo lo tenía todo. Pero este que está aquí no estaba de acuerdo con esto. Y un día yo escuché el evangelio. Un día alguien me dijo, ¿cuándo fue? Dijo el predicador, dijo, algunas personas creen que se van a ir al cielo porque ellos tienen este Dios y este Dios y este Dios. Y ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste a Jesucristo como tu único, exclusivo Señor y Salvador? Y yo dije, yo tengo que rechazar esto. Yo tengo que quitar yo tengo que quitar y yo tengo que recibir solo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y amados hermanos, yo había hecho una oración. Yo era religioso y yo tenía todos estos diositos, pero yo no tenía paz en mi vida. Yo no tenía seguridad de mi salvación. Y un día yo dije, Señor, si tú eres real, muéstrate en mi vida. Y yo pensé que Dios se me iba a revelar, como se le reveló al apóstol Pablo, que él vio una luz que brilló, él cayó en el suelo y oyó una voz que le hablaba y yo decía, así es como Dios me tiene que hablar. Pero Dios no me habló así. Dios envió un mensajero a mi casa, un jovencito para aquel tiempo, más joven que yo, un niño, lo mandó a mi casa y tocó mi puerta y me habló de Cristo y me habló de Jesús. Y yo lo rechacé de mi casa creyendo que Dios me iba a enviar aquella revelación, aquella cosa tan extraordinaria que Dios tenía que hacer conmigo. Pero aquel joven siguió insistiendo en mi alma, siguió hablándome del mensaje que la iglesia predicaba, que viniera y visitara una buena iglesia que predicaba el evangelio, que predicaba las palabras de Dios. Y yo vi la seriedad y el valor de aquel joven y yo vine a la iglesia y escuché el mensaje de salvación, el único mensaje que puede cambiar tu vida, el evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas, es buenas noticias, es buena noticia para ti hoy si tú estás aquí y tú estás confiando en tus obras. Es más, hay personas que puede ser que estén en la iglesia y estén hasta sirviendo en la iglesia y tú estás haciendo trabajo en la iglesia y tú eres parte de la iglesia, pero todavía tú no has recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Yo te invito a que hoy tú puedas hacer una decisión y rechazar todo tu santo y recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y ser a Jesucristo el dueño de tu alma hoy en tu vida. Aquel eunuco dice, yo creo de todo corazón. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el enviado. Él es aquel, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el mensaje que nosotros predicamos en Paraguay. Ese mensaje está haciendo efecto en Paraguay. Y yo sé que está haciendo efecto aquí también, amén. Y yo sé que aquí hay una congregación que ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pero quizás hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Mi plegaria es para ti. Mi oración es para ti. Yo no sé quién es. Yo no sé si es que hay alguien aquí. Pero puede ser que haya alguien aquí que no ha hecho a Jesucristo su Señor. No es, mira, no es una gran carga. No es algo grave. Dios no te está pidiendo que tú dejes tus vicios si tienes vicios. Dios no está pidiendo que tú dejes de ser una mala persona si eres una mala persona. Dios no te está pidiendo nada, solo Dios te está pidiendo, pon tu fe en mí para tu salvación. Yo voy a hacer lo demás. Yo voy a cambiar tu vida. Yo te voy a hacer un hombre nuevo. Yo te voy a dar una nueva vida. Amén. Yo voy a cambiar tus deseos. Dice un hombre que él era malo. Le pegaba a la esposa. Los hijos, cuando él llegaba a la casa, los hijos se le escondían debajo de la cama y comenzaban a llorar. Porque cuando papá venía borracho y venía a pegarle a su esposa y venía a pegarle a los hijos. Cuando los hijos veían a su papá llegar, corrían, se metían debajo de la cama llorando de terror. Y hasta el perro se escondía bajo la casa. Y un día el evangelio llegó a este hombre. Un día Dios lo cambió. Un día el cielo se le abrió, hermano. Y este hombre regresó a la casa. Venía sano. Venía en con todos sus sentidos. Y cuando entró por la puerta, él dice, eso era tan tremendo que hasta mi perro se dio cuenta que algo me había pasado. Mi perro cuando me veía se metía debajo de la casa, pero cuando me vio, vino corriendo, meneando su rabito, y vino y se me tiró arriba, porque algo me había pasado. Cristo había venido a mi vida. Cristo me había salvado. Cristo me había cambiado. Oh, hay buenas noticias para ti hoy, mi amigo, que estás aquí, que estás amargado, que no tienes esperanza, que no tiene futuro. Yo quiero decirte que Jesucristo está aquí hoy para salvar tu alma, cambiar tu destino. Cristo cambió mi destino de las tinieblas a la luz. Yo iba camino al infierno, al fuego de tormento, y Jesucristo cambió mi destino del infierno al cielo, hermano, amén. De las tinieblas a la luz, hermano, a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios es luz, amén. Y que el diablo es de las tinieblas, hermano, amén. El Dios abrió el cielo para mí, hermanos. Pastor Mojica, ¿cómo tú sabes? Si nadie sabe, nadie sabe. ¿Usted ha escuchado eso? Nadie sabe que si se muere se va a ir al cielo. ¿Usted ha escuchado eso? Nadie sabe. Déjame decirte que Dios sabe y Dios dice que nosotros podemos saber, y te lo muestro en Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 13. Dice su santa palabra, Dios mismo dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice que nos está escribiendo. ¿Para qué nos está dando esta su palabra? Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén, amén y amén, hermanos. Ay, hermano, cuando yo leí ese versículo,
me llené de tanta felicidad y tanto gozo, amados hermanos. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Este libro, este santo libro, dice la verdad y dice que hoy yo puedo saber que yo voy a ir al cielo porque yo creí en Jesucristo. Yo puse mi fe en Jesucristo. Mi esperanza está en Jesucristo, amados hermanos, y Él dice, esto yo lo he escrito para que ustedes sepan, no tengan duda, porque el diablo le va a poner duda, y yo quiero que ustedes sepan y estén seguros que ustedes tienen, hoy la tienen y mañana hasta el final de tus días, tiene vida eterna, amén. ¿Hay alguien aquí que no tiene vida eterna? ¿Hay alguien aquí que no es salvo? No ha puesto su fe en Jesucristo. Hoy es tu día de salvación. Hoy yo te invito a que tú hagas una decisión por Jesucristo. Amén. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, si algo tenemos que hacer es hablarle a los perdidos de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Pastor, gracias por darme esta oportunidad.